de ese atentado usando mercenarios de naturaleza militar, y otra que es precisamente la que hace esa operación de cobertura manipulando la opinión pública. Pero me gustaría preguntarle cuáles fueron esos grandes movimientos previos al 11 de marzo. Vamos a ver, el 11M, pues mucha gente se pone a pensar, pues ¿quién lo hizo? Al-Qaeda, ETA, el PSOE, Marruecos, Francia. Yo creo que hay que olvidarse un poco de teorías conspiratorias. No lo hizo Marruecos, no lo hizo el PSOE. Y en cuanto a participación de países externos, hay que perder un poco de vista la cuestión nacional y pensar más en términos de grupos de poder que trascienden las fronteras nacionales. ¿Por qué sabemos que el 11M se ideó fuera de España? ¿Por qué sabemos que la orden vino desde fuera de España? Pues por una sencilla razón, por otro golpe de Estado que se produce exactamente 4 días antes. El 7 de marzo de 2004 se produce en Guinea Ecuatorial un intento de golpe de Estado absolutamente demencial, y cuando digo demencial, es demencial, en el que una serie de mercenarios, fundamentalmente sudafricanos, pero había también algún alemán, algún inglés, etcétera, etcétera, tratan de dar un golpe contra Obiang, en Guinea, para instalar a Severo Moto en el poder. 4 días antes del 11M, es decir, 7 días antes de las elecciones, perdón, 6 días antes de las elecciones en España. Bueno, ¿por qué digo que es demencial ese intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial? Pues porque todo el mundo sabía que se iba a producir. Lo sabían los servicios secretos americanos, el gobierno americano, los servicios secretos españoles, el gobierno español, los servicios secretos británicos, el gobierno británico, los servicios secretos franceses, el gobierno francés. Lo sabía la oposición guineana, los múltiples partidos de la oposición guineana. Todo el mundo estaba al tanto de que se estaba preparando un golpe de Estado en Guinea para el 7M. De hecho, el gobierno de Aznar llama a Obiang, porque en aquellos momentos ya nos llevábamos bien con Obiang después de una etapa de congelación de relaciones, a raíz de que Obiang hubiera recuperado las relaciones con Estados Unidos y con España, haciendo concesiones petrolíferas a empresas españolas y americanas, ya nos llevábamos bien con él, con lo cual el gobierno de Aznar, al enterarse de que está en marcha un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, llama al de Obiang y le dice, oye, que te van a dar un golpe de Estado, nos dicen. Y la contestación del gobierno de Obiang fue, ya lo sé, son los franceses, no te preocupes. Esa fue la contestación que dejó absolutamente estupefactos a Aznar y a su gobierno. Bueno, todo el mundo sabía que se iba a producir y a pesar de eso, el golpe sigue adelante y por supuesto, cuando los mercenarios sudafricanos desembarcan allí en Malabo, en Guinea Ecuatorial, automáticamente les cogen a todos y van al Trullo, donde por cierto uno de ellos murió porque el trato no debía de ser muy bueno. Bueno, ¿qué fue lo que declaró uno de los jefes inglés de ese grupo mercenario en el juicio? Que tenían orden de hacer ese golpe de Estado en Guinea antes de las elecciones en España. Entonces ahora pensemos en esa cosa. Alguien organiza, antes de las elecciones en España, un golpe de Estado que era una farsa en Guinea, que lo sabe todo el mundo que se va a producir, y dices, ¿y por qué? Pues hombre, muy fácil. Porque si tú organizas un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, ex colonia española, con mucho vínculo con España, pues tienes la excusa perfecta para que por territorio español transiten mercenarios. Si alguien hubiera detectado algún mercenario de los que luego ejecutan el 11M en territorio español en las fechas previas, la contestación habría sido muy simple. No te preocupes, son los que van camino de Guinea Ecuatorial. Es decir, se pone en marcha una operación de cobertura bastante cantinflesca, pero muy efectiva, antes del 11M, para tener la excusa para que los mercenarios puedan por España moverse sin que nadie les llegue a toser. Por eso sabemos que hubo conexión internacional. ¿Quiénes estaban en ese golpe de Estado de Guinea Ecuatorial? Es espectacular. Estaba el hijo de Margaret Thatcher, estaba implicado y fue juzgado por ello. Estaban políticos vinculados al Partido Laborista británico, empresarios
africanos vinculados al Partido Socialista francés. Es decir, había ahí una amalgama de gente que al final dices, ¿qué tienen en común? Pues lo que tienen en común es simplemente intereses de dinero y de poder, punto. No hay intereses franceses, ni españoles, ni ingleses. Se junta gente con dinero y te organiza operaciones. Y esos mercenarios sudafricanos ya habían participado en otros golpes de Estado en otros países africanos en fechas anteriores. Pero el golpe de Estado de Guinea no estaba destinado a triunfar. Era un golpe que se quería que fracasara. Y se quería que fracasara porque era una mera cobertura. ¿Cobertura para qué? Para los mercenarios que tenían que ejecutar el 11M. ¿Sabremos alguna vez quiénes son esos mercenarios? Pues no, yo creo que no los pillaremos nunca. Y si los pilláramos, tampoco sabrían quién les contrató, porque ese tipo de mercenarios se contratan, por ejemplo, en el mercado de Ámsterdam, y tú dices, contrato esta operación, te la hacen limpiamente y no saben quién ha pagado ni quién ha contratado. Hay una serie de intermediarios y el mercenario en cuestión no hace nada. ¿Qué estalló en los trenes? En los trenes, si recuerdan ustedes durante el juicio, todo eso patética discusión sobre ¿fue dinamita, fue gomado seco o fue titadine? Si fue gomado seco es Al Qaeda, si fue titadine fue ETA. Mentira, todo es mentira. No estalló dinamita, no estalló ni gomado seco ni titadine. Y me remito a la declaración primera de Cáceres Vadillo, jefe de los TEDx de Madrid, que en junio de 2004 declara ante el juez del Olmo, el instructor del caso, cuando le preguntan ¿qué explosivo se ha utilizado? La contestación de Cáceres Vadillo fue inmediata y espontánea. Dice, pues no se ha usado dinamita, se ha usado un explosivo tipo C2 o similar que tienen una mayor velocidad de detonación. Es decir, no fueron bolsas, bomba llenas de kilos de dinamita, fueron artefactos bien construidos, con explosivo militar, y que se hicieron estallar pues con un mando a distancia y con los trenes a la vista estando parados en las estaciones. Eso fue la operativa del atentado, pero insisto, dudo mucho de que lleguemos algún día a poder detener a esos mercenarios. Eso es la masacre en sí. Ahora, lo que pasó después de la masacre. Lo que pasa después de la masacre es que se da la orden de destruirlo todo. Y se da la orden de destruirlo todo pues porque para que la operación que se iba a hacer en Madrid triunfara, pues también hacía falta un cierto contacto con las cloacas del Estado español. Y tenemos constancia de que ese contacto se produjo porque en vísperas del 11M hubo algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, las declaraciones de José Blanco el 22 de febrero de 2004, que las sacó el Confidencial Digital, donde José Blanco, por entonces creo que era, no sé si era secretario de organización del PSOE o encargado del tema electoral, no me acuerdo, pero hace unas declaraciones muy curiosas el 22 de febrero. Eran unas elecciones donde se preveía que el Partido Popular ganara con claridad y José Blanco dice la frase más o menos que tranquilos porque va a haber un supermisil electoral relacionado con la lucha antiterrorista. Esto lo dice José Blanco el 22 de febrero de 2004. Es decir, estamos hablando 33 días antes del 11M. Ojo, no estoy diciendo que José Blanco supiera que iba a haber un atentado, en absoluto. Pero sí que desde luego da la sensación de que alguna campana le debía de haber llegado. Que las cloacas del Estado español colaboraron en lo que es la puesta en marcha de la operación, lo sabemos positivamente por un tema, que es la famosa caravana de Cañaveras, interceptada el 29 de febrero de 2004, era año bisiesto, interceptada en Cañaveras mientras se dirigía a Madrid. Una furgoneta cargada con algo así como 200 kilos de dinamita que la policía intercepta. Y resulta que entre lo que se le encuentra a esos dos terroristas de ETA en esa furgoneta hay un mapa con el corredor de Lenares marcado con un círculo así. El corredor de Lenares donde luego estallan los trenes del 11M. Eso sabemos positivamente que eso no es una intoxicación, que es un dato real, porque lo publicó el periódico El Mundo antes del 11M. El mapa, se les ha intervenido un mapa con el corredor de Lenares, tal. Luego yo he tenido copia en la mano de ese mapa y efectivamente el mapa existe. ¿Qué quería decir ese mapa? Pues hombre, yo creo que está claro. Era una
pista que se ponía sobre la mesa para que luego inmediatamente se pudiera atribuir a ETA o a una facción disidente de ETA el atentado. Eso es la típica trampa que se elabora de cara a poder dar la cobertura y la explicación posterior al atentado. Entonces, sabemos por eso que hubo contacto entre quienes diseñaron el 11M y ejecutaron el 11M y quienes dentro de las cloacas del Estado contribuyeron a las operaciones de cobertura. Y con aquella operación de cobertura de Cañaveras se produce un hecho que era inédito, que es que cuando la Guardia Civil intercepta la furgoneta de ETA en Cañaveras y se incauta de aquello, lógicamente el gobierno Aznar sale y dice, miren, ETA ha estado intentando hacer un atentado masivo en Madrid. Y automáticamente salen dos personajes curiosos, Rodríguez Ibarra y Felipe González, a la palestra a denunciar que quizá eso es una operación un poco falsa de la policía. Nunca se había dado en la historia de la lucha contra el terrorismo de ETA el caso de que alguien pusiera en duda una operación desde el gobierno contra ETA. Es la primera vez. Y yo siempre me he preguntado quién demonios le dijo a Rodríguez Ibarra y a Felipe González que salieran a decir eso, que salieran a verter dudas sobre que realmente fuera una operación de ETA lo que se había abortado en Cañaveras. Porque quien quiera que le dijera eso a Rodríguez Ibarra y a Felipe González, posiblemente le pudiéramos preguntar algo sobre el 11M, sobre por qué dio esa orden. Sería muy interesante. Pero el caso es que se produce el 11M y en ese momento, cuando se produce, nadie sabe qué demonios ha pasado. Podían haber llegado campanas de que, bueno, va a haber algo, podían haber llegado órdenes a las cloacas del Estado de, oye, haced tal o cual operación de cobertura, pero yo sinceramente pienso que nadie en España pensaba que nadie fuera capaz de matar a 200 personas en los trenes del 11M. Eso es lo que pienso. Y en ese momento se produce la masacre y todo el mundo dice, ¿qué demonios ha pasado? Y ante la duda de qué ha pasado, ante la duda de qué pruebas falsas o verdaderas han podido dejar en los trenes quienes han cometido la masacre, se da la orden de arramblar con todo, dice, ya tiraremos por donde sea y nos sacamos de la manga alguna otra cosa y construimos otra explicación. Opiniones, preguntas en el resto de la mesa. Francas. Margallo. No. A ver, yo lo que puedo dar es testimonio de lo que fue mi vivencia. Yo acompañé en esa campaña electoral al candidato, a Mariano Rajoy, en un avión muy pequeño alquilado por el partido, en donde estaba con persona fija siempre Belén Bajo, que era la jefa de prensa, y alguna vez recuerdo que estaba también Ana Mato. Miércoles, justo antes del atentado, nosotros veníamos de Huesca y Barcelona. Llegamos a Torrejón hacia las 10:30 de la noche, estaba Pedro Arruela, y nos dijo que, bueno, que las cosas iban muy bien, que teníamos mayoría absoluta y que no había ningún problema. Todo ese tiempo en que yo estuve en el avión, comía y cenaba con el candidato, jamás se insinuó que podía haber un atentado de este tipo que cambiase la suerte electoral. Es decir, eso desde luego, en aquel contexto no era algo previsible. Tan no era previsible, la anécdota te contaré que Mariano Rajoy tenía en su casa entonces a su padre, porque consideraba que íbamos a ganar las elecciones. Luego ya el sábado le dijo que eso no iba a ser así. Al día siguiente íbamos a ir a Sevilla, a San Sebastián primero y a Sevilla después en el avión. Yo recuerdo muy bien porque el discurso era un poco el discurso de la nueva frontera de Kennedy. Todo lo que ha hecho el gobierno Aznar está muy bien, pero ahora los tiempos son nuevos, requieren nuevas soluciones. Entonces, cuando voy a salir a Génova para ir a Torrejón y coger el avión, me entero de lo que está pasando y me voy a Génova. Yo era muy amigo de Juan Cotino. Juan Cotino había sido director general de la policía, entonces era delegado del gobierno. Juan Cotino estaba soltero y él confraternizaba mucho con la Policía Nacional a todos los niveles. Y yo le llamé y dije, oye, esto no está ni medio claro, vente aquí. Y si hay una frase que yo reproduzco en un libro, yo creo que también en España Terra Incógnita, yo creo que a las 10 de la mañana estábamos en el despacho, estaba el candidato, Paco Villar, que era su jefe de gabinete, y Pedro Arruela. Entonces, cuando entra, yo le pregunto, ¿quién ha sido? Y entonces él me dice,
ya se habían producido declaraciones de todos del Lehendakari diciendo que era ETA. Si es ETA, nos salimos del mapa, si son los moritos nos vamos a casa. Entonces, todo el día estamos comentando quién es, quién deja de ser, etcétera. Yo creo que hubo un error de comunicación ahí, yo también lo cuento en el libro. Yo le dije a Mariano Rajoy, dile al presidente Aznar que convoque al Comité de Seguimiento del Pacto Antiterrorismo y que se reúnan en Moncloa y que las decisiones las tomen todos juntos. Porque la información que nosotros tenemos de la policía es exactamente igual o incluso posiblemente menor que la que tiene el Partido Socialista Obrero Español. O esto, si te pones al frente de la manifestación, bueno, no se hizo así y cuando empezamos a dar más, que eso tú lo sabes mucho mejor que yo, cuando empezamos a creer que es un atentado islamista es cuando aparece una furgoneta con unas cintas coránicas. Entonces yo lo que le digo a Mariano Rajoy, digo, yo estoy convencido que esto es Al-Qaeda, y llevan mucho tiempo diciendo que van a castigar a cualquier país que intervenga en asuntos internos, y luego efectivamente hubo el atentado de Londres, y quieren que se sepa que son ellos y que ellos pueden cambiar el curso de unas elecciones. El famoso cambio de régimen, nosotros pensamos que era un cambio de gobierno. Y a partir de ahí es verdad que no comunicamos bien, es verdad que había la preocupación, como no podía ser de otra manera, del gobierno y desde luego del candidato, era la suerte de las personas, es decir, estaba habiendo muertos y heridos y había que buscar una fórmula de atenderlos. Nadie habló de eso, pero mi tesis siempre ha sido que era Al-Qaeda. Yo cuando tuve que estudiar el movimiento terrorista, lo tuve que estudiar muy a fondo porque tuve problemas con Boko Haram, con Al-Shabaab, con Al-Qaeda, con españoles secuestrados, etc. La filosofía de Al-Qaeda era atacar a los enemigos del Islam fuera, en sus centros neurálgicos. La teoría de ISIS era distinta, era hacer un emirato, se preocupaban de los países limítrofes, no fuera. Yo siempre llegué a Al-Qaeda, decir, ustedes han intervenido en este tema, y hubo una conversación luego con Arriola más tarde. ¿Pero Al-Qaeda no reivindicaba sus atentados? No todos. Lo que había era avisos de Bin Laden. Al-Qaeda haciendo un atentado de esa naturaleza y luego no reivindicarlo. Yo creo que nadie le atribuyó a Al-Qaeda el atentado. No hubo reivindicación de Al-Qaeda. No, pero Londres tampoco reivindicaron. ¿Quién reivindicó Londres? Nadie. ¿No? ¿Quién reivindicó Bataclan en París? Nadie. Es decir, Al-Qaeda no necesariamente reivindicaba. Dejaba la sombra de que podía ser. Si no reivindicaba, podían ser todos. No, es que esto es muy complicado. Es que, decir, yo, por ejemplo, los que sí conocí en tema de secuestro de personas nuestras, es que intervenían 4 movimientos. Se iban pasando unos a otros hasta que al final llegabas a la persona con la que tenías que hablar. Pero yo no he investigado esto, yo te he contado lo que yo vivía en primera persona. Y Juan Coutinho era una persona que jamás me hubiese engañado sobre este tema. Y desde luego lo que no hubo... ¿Por qué no tuvimos tiempo de explicar aquello? Porque hubo otra conversación con Pedro Arriola, en que yo le voy a decir, pero le vuelvo a preguntar cuando ya pasó tiempo, y Pedro Arriola hablaba siempre en metáfora, como todos los comunicadores. Y entonces dijo, mi hija, que le gusta mucho el fútbol, dice que esta es la devolución de visita por haber ido a Irak. Literal. Es decir, que estos habían reaccionado. Pero te digo insisto, que yo no me lo he estudiado. Permítame que le llame la atención sobre un tema. Dígame. Está usted diciendo que su convencimiento personal el mío es que fue Al-Qaeda. Vale. Sí. Mi convencimiento personal fue que la Asociación de Ceramistas Australianos fue quien lo hizo. ¿Qué pruebas tengo de que lo hiciera? Ninguna. ¿Qué pruebas tiene usted de que lo hiciera Al-Qaeda? Los ceramistas no iban por ahí asesinando y poniendo bombas. Los ceramistas australianos, Al-Qaeda tenía un cierto historial. ¿Me puede decir en qué pruebas se basa para afirmarlo? Perdón, he dicho que es mi convicción personal sin ninguna prueba. Pero Bataclan fue reivindicado por el Estado Islámico. Yo creo que no, ¿eh? Sí. Bueno, pero en cualquier caso, que yo esto no lo estudié, y lo que he transmitido es cuál
fue mi vivencia personal de ese tema y en las conversaciones posteriores al final era la trama yihadista. Pero no tengo ninguna prueba y no sé, los ceramistas australianos se dedican por ahí a sacudir al personal. Me permito llamar la atención sobre... Le recomiendo a la gente que vaya a los informes de aquellos días, de las primeras semanas después de la masacre, para ver qué contaban los distintos medios y que busquen los nombres de los mandos policiales que figuraban como fuente de esas informaciones, ¿no? Y que luego cojan esos nombres de esos mandos policiales y miren a ver cuáles de ellos estaban posteriormente en aquella famosa comida donde estaban Villarejo, Dolores Delgado, Baltasar Garzón y una serie de comisarios de policía. Se sorprenderán al ver la coincidencia de algunos de los presentes en aquella cena con algunos de los que se dedicaron a intoxicar con la versión oficial del 11M en los días posteriores y no tan posteriores a la masacre. Lo que se produce a partir de la masacre es una carrera por controlar las investigaciones. Y comentaba Fernando Mújica en una intervención, creo recordar televisiva, que se produce una auténtica pelea dentro de los servicios de información, entre policía, Guardia Civil, CNI, incluso dentro de distintos sectores de cada uno de ellos. Y como resultado, pues cada uno quería aportar sus cosas para controlar la investigación y como resultado no encaja en nada. Hasta que en abril, aproximadamente hacia el 21, se produce una reunión, alguien da un palmetazo encima de la mesa y dice, vale ya, porque que si no, aquí va a salir un pastiche absolutamente infumable. Y a partir de ese momento se empiezan a coordinar las cosas. Pero hasta ese momento estaban desde cloacas de la Guardia Civil intentando meter sus propias pistas, desde cloacas de la policía, desde cloacas del CNI, y todo con el objetivo de poder controlar cómo fueran las investigaciones más adelante. Pero yo quiero hacer una pregunta porque hay algo que no entiendo. Si era una operación militar planificada por expertos que sabían lo que estaban haciendo, que se hace preceder por la detención de unos etarras que en una furgoneta llevan material explosivo y esto se intenta encubrir con un golpe de Estado en Guinea. Es decir, todo esto parece que es un entramado bastante profesional y bastante complejo. Y bueno, ¿quién dirigía eso? Porque luego lo que me choca, y es pregunta absolutamente inocente, Julio me conoce y ya sabe que en mí la malicia no existe. Todo esto es muy profesional. Fabrican una bolsa para eso ya no fue profesional, eso ya lo hacen otros. No coordinados. O sea, aquí cada uno actuaba por libre. Vamos a ver, no, cada uno actuaba por libre, no. Hay dos grupos claramente diferenciados. Quienes ejecutan el atentado, que hacen un atentado limpio y profesional, y luego quienes empiezan ¿Que también hacen lo de Guinea? Son los que ponen en marcha la operación de Guinea, sí. Bueno. Y los que tienen que ver con la furgoneta de ETA. Los que dan la orden de que se ponga en marcha esa furgoneta hacia Madrid para que pueda ser detenida. ¿Y todo eso se hace desde el gobierno o sabiéndolo el gobierno? No. O sea, el gobierno no tiene capacidad para organizar un golpe de Estado en Guinea con el hijo de Margaret Thatcher. Estamos hablando de instancias internacionales ajenas a España, con contacto con nuestras propias cloacas de los servicios de inteligencia. Sí. Bueno, sobre el golpe de Guinea te digo una anécdota y termino. Habiendo dejado yo el ministerio, recibo una llamada de un periodista que me dice que mi jefe de gabinete ha intentado organizar un golpe de Estado en Guinea para favorecer al hermano pequeño en contra de Teodorín. Digo, yo solo he tenido dos jefes de gabinete, pero dudo mucho que mis jefes de gabinete, mientras yo voy a comer, organicen un golpe de Estado en Guinea sin contármelo. Bueno, aquello no siguió. Te quiero decir que la fantasía puede llegar a decir, pero pues, hable usted con ellos, ya no supe nunca nada más. Digo, pero vamos, a mí, que mi jefe de gabinete me organice un golpe de Estado en Guinea sin saberlo yo, mientras estoy en un almuerzo, me parece bastante pintoresco. Pero decir que teorías hay muchas, pero vamos, yo... pregúntale al hijo de Margaret Thatcher. Se está yendo un poquito que yo no lo sé, que no lo investigué. Juzgado en Sudáfrica, le hicieron $500.000 de multa, 4 años de prisión al hijo de Thatcher, Sí. Y abandono de fantasía, porque me he acordado de una cosa que he comentado cuando estábamos a micrófono cerrado.
Yo tengo un amigo que es escritor, bueno, ha empezado a escribir, fundamentalmente es inspector de Hacienda, que era muy amigo de Fernando Múgica, y a raíz de hablar con Fernando Múgica sacó un libro que se titula Madrid, oscura trama de un jueves siniestro, que creo que está agotado, pero no, sí está agotado, y donde abunda en la tesis, y supongo que Fernando tenía algo que ver, de que era un tema internacional y fundamentalmente económico. Yo no he dudado nunca que sea internacional. De conseguir un cambio de gobierno en España para que no se firmaran un tipo de cosas económicas. Puede ser imaginación, pero está claro que ahí en ningún momento habla de la autoría de ETA ni Yihad Islámica, en nada. Habla de una cosa, lo mismo que dices tú, profesional, pero igual le pone mucha imaginación porque él pretende hacer una novela. Pero a mí me chocó mucho. Solo una observación. El atentado no tenía por objeto un cambio de gobierno en España. Eso era secundario. Eso lo consigue José María Aznar con su comportamiento. El atentado tenía por objeto poner en marcha una operación similar a lo que pasó con el atentado de Omagh, otro atentado de falsa bandera, que se utiliza para dar el empujón definitivo a los acuerdos de paz en Irlanda. Cuando se produce el 11M, el plan A no era que el PP perdiera las elecciones. El plan A era, como pasó en Omagh, en Irlanda, echarle la culpa a una facción disidente de ETA, del atentado. Y habría salido todo el mundo a condenar a esa facción, incluida ETA. Fíjense lo que pasó en la mañana del 11M. Salen a culpar a ETA... ¿Y entonces el gobierno qué hace? Ahora le cuento lo que hace Aznar. No, lo que va a hacer... Salen a culpar a ETA el Lehendakari y Barreche. Lo oí por la radio. Sí, señor. Sí. A las 9 los sindicatos, UGT y comisiones, la conferencia episcopal, los partidos separatistas catalanes, el PSOE, todo el mundo sale a culpar a ETA. Curiosamente, el que no sale a culpar a ETA es Aznar. Aznar no salió a decir ETA ha sido, al contrario. Durante esa mañana resulta muy recomendable escuchar la fonoteca de la SER de aquel día y escuchar las exhortaciones que hace Iñaki Gabilondo a lo que él llama un tiempo nuevo, donde dice es el momento de cerrar filas todos, de llegar a un pacto y de entonces proceder a los cambios necesarios para pacificar esto, porque no puede ser que sigamos enredados en el tema del terrorismo, etcétera, etcétera. Más o menos ese era el mensaje. No estoy diciendo palabras literales porque no me acuerdo. Bueno, a mediodía Aznar sale a hacer su primer discurso después del atentado y les recomiendo a ustedes que vayan, está por ejemplo en la web del Mundo, y que se lean ese discurso atentamente. En ese discurso hay una frase espectacular. Aznar dice, y esta frase sí es textual, España no va a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. Pónganse ustedes en la mañana del 11M, acaban de matar a 193 personas y Aznar dice, España no va a cambiar de régimen. ¿De qué está hablando? Pero oiga, que acaban de matar a 193 personas, ¿quién le ha dicho a usted que tengamos que cambiar de régimen? El ministro de Interior... Bueno, termino y ahora le doy la ministra de Exteriores. Aznar habla con todos los medios. Termina Luis el argumento y luego va Margallo. Vale. Dice, España no va a cambiar de régimen. ¿De qué está hablando? Dicen, ni porque los terroristas maten, vale, acaban de matar a 193 personas, ni para que dejen de matar. Un momento, que acaban de matar a 193 personas. ¿Es que alguien le ha dicho a usted, si cambiamos de régimen dejan de matar? Es decir, ¿alguien le ha hecho a usted un planteamiento como el del atentado de Omagh? Pues muy posiblemente, no tengo corroboración de que eso fuera así, pero da la sensación de que Aznar estaba respondiendo a un ofrecimiento. ¿Y qué pasó después de que Aznar salga a decir eso? Pues que esa tarde todos los que estaban diciendo por la mañana que era ETA pasan a decir que eran los islamistas. Y entonces aparece una cinta de canciones árabes comprada en un mercadillo, en una furgoneta, en Alcalá, y dicen, ha sido Al-Qaeda. Y a partir de ese momento aparece la mochila de Vallecas esa noche. Se han destruido los trenes, pero aquí tenemos otra prueba del caso. Entonces, a partir de ahí, empiezan las indagaciones y 2 días después se detiene a un moro en plena jornada de reflexión. Un segundo solo, como he citado un libro, quiero citar a la autoría que lo he citado. Es Antonio Huertas, Abolafía. No sé quién es. No, vamos, lo que sí puedo decir es que esa mañana, insisto en que yo estaba en Génova y el contacto del candidato que no se movió de Génova con Moncloa era total y salió el ministro de Interior, que era Aparicio.
Salió el portavoz, que era Eduardo Zaplana, la ministra de Exteriores, que cursó telegramas a las distintas embajadas y a Naciones Unidas, etcétera, instando a que, es decir, todo el mundo salió en esa época a decir que era ETA. Aznar es probable que no lo dijese, pero desde luego todo su gobierno lo dijo y todos estábamos convencidos en las primeras horas que era así. Y he leído, eso no lo sé, que Aznar llamó personalmente a todos los medios de comunicación, que todos publicaron que era ETA, con una excepción que fue La Vanguardia. Pero que Aznar estaba convencido a primera hora que era ETA, no le quepa la menor duda. Es decir, que se tardase en reaccionar cuando había otras pistas hasta que aparece el ministro de Interior, se lo recuerdo muy bien, y dice que sin descartar la pista ETA se ha abierto otra pista de investigación. Pero vamos, que Aznar probablemente no hablase hasta el mediodía, de acuerdo, pero que todo el gobierno tenía instrucciones y todos estábamos convencidos de que era ETA y efectivamente el Lehendakari y yo también. Cuando iba hacia la feria de muestras, oí Lehendakari. De todos modos, una cosa que pasó muy pronto por la mañana o a mediodía es que el gobierno reaccionó muy rápido frente a las víctimas, dando una serie de ayudas, etcétera. Es que eso era lo que yo incluso dije, caray, esta vez sí que han cogido el toro por los cuernos sin entrar en nada, pues han declarado un poco lo que ha pasado ahora en Valencia con el edificio quemado. O sea que inmediatamente el gobierno, eso me chocó para positivo. Es que eso era la prioridad. Ya está. A mí me gustaría saber, es la opinión de Luis del Pino, sobre esta especie como de campaña que empezó hace una semana, es decir, El País, gran portada, 8 días antes de recordar este día, el 11M, y sobre todo los medios de la izquierda, desvirtuando o poniendo manifiesto que todo fue un montaje, o sea, que el famoso teoría de la conspiración, que era toda falsa y que esto fue todo eso fue una invención calenturienta de mentes, ¿no? Una mentira del PP. ¿Qué opinas de eso? Es decir, ¿por qué los medios de izquierda se lanzan de repente, 20 años después, a decir todo eso es mentira, toda esa conspiración es mentira? Porque está Coldo. ¿Qué opino de que los mismos medios de izquierda que calificaban de bulo antes del 14 de marzo de 2020 que hiciera falta mascarillas para protegerse del coronavirus, que los mismos que llamaban bulo a eso llamen bulo a las dudas sobre la versión oficial del 11M? ¿Qué opino? Pues hombre, que hay gente que se gana la vida de forma bastante poco honesta. ¿Qué quiere usted que le diga? Vamos a ver, aquí para bulo, el de una versión oficial que resulta que ni es completa, ni explica todas las dudas que existen, que entra en contradicciones y que sobre todo se basa en una prueba demostrablemente falsa, la mochila de Vallecas. Si se va usted a la web del País, verá usted que en la web del País se ha atizado a muchos de los investigadores que investigaban el 11M. Se ha tratado de acusarles de, fíjate, se ha equivocado en esto, fíjate, se ha equivocado en esto otro. A Fernando Múgica lo crucificaron, al pobre, porque se equivocó en 2 chorraditas dentro de una panoplia de informaciones inmensa. ¿Sabe usted cuántas veces me ha citado a mí la web del País en 20 años para tratar de desmontar una sola de mis afirmaciones? ¡Ninguna! Jamás me han citado. Y llevo 20 años, he publicado cientos de artículos sobre el 11M. Yo tengo en Twitter una cuenta desde el año 2011, donde hablo de lo que me da la gana, entre otras cosas del 11M. Jamás he tenido que borrar un tuit, nunca. Yo las cosas que publico, las publico. Y si alguien quiere contradecirme, le invito a contradecirme. Oiga, yo publiqué en el año 2008 una entrevista con Carmen Baladía, donde Carmen Baladía, que fue la médico forense que coordinó todas las autopsias a las víctimas del 11M, lo declaró textualmente: ni tuercas, ni clavos, ni tornillos. No había metralla en ninguno de los 191 cadáveres. Eso lo publiqué en el año 2008. ¿Es una información interesante? Hombre, vamos, se cae todo el sumario, o sea, más interés no podía tener. ¿Sabe usted cuántos medios de comunicación se hicieron eco de aquella información que yo saqué en Libertad Digital? ¡Ninguno! Ninguno se hizo eco, ni el más mínimo de aquella información. Y cuando Carmen Baladía, 2 años después, ratificó en sede judicial lo que a mí me había dicho en una entrevista a cámara, ¿sabe usted qué hicieron con la causa principal del 11M? Lo lógico es que después de que la forense lo testifique, hubieran reabierto la causa. Pues no,
No lo hicieron. Y a las pobres víctimas del atentado del 11M, que habían denunciado a mandos policiales por falsificación de pruebas, las marearon, las hicieron todo tipo de juego sucio judicial, pero con algunos episodios realmente repugnantes, como por ejemplo presentar querellas preemptivas para que así se quedara con la cosa un determinado juez, que luego resulta, por cierto, que tenía conexiones con el proceso separatista, y entonces gracias a eso pues se archivó la causa finalmente contra mandos policiales por falsificación de pruebas. Bueno, asqueroso realmente lo que hicieron con las víctimas, hasta que tiraron la toalla. Pero vamos, el 11M es una basura, la instrucción del sumario es una basura, el juicio del 11M, y vergüenza le debería dar a aquellos que participaron tanto en la instrucción del sumario como en el juicio. Y bueno, pues en fin, me ahorraré algún calificativo sobre alguna persona concreta, pero baste decir que si en un país normal unos jueces hubieran instruido y juzgado un caso tan monstruoso como este, el mayor atentado terrorista de nuestra historia, serían héroes, ¿verdad? ¿Dónde están ahora mismo los jueces del 11M? Pues han desaparecido todos por la puerta de atrás. ¿Dónde está la fiscal del caso? Pues ya quién se acuerda de ella, la ascendieron al Supremo y tal, y la aparcaron un poquito por ahí. Es decir, todo es de tapadillo. Hasta los monumentos a las víctimas del 11M son una farsa. Este monumento de Atocha, que nadie sabe a qué es monumento y que está en un estado ruinoso y lamentable, ¿no?